cuando volaba en la línea aérea nacional de Venezuela, la extinta Aviasa, fui tripulante de cabina por unos cuantos años y allí conocí a unos compañeros que eran discípulos de Saibaba, gente más promiscua que esa no he conocido, y ellos juraban que eran más santos que el mismo Señor, pero practicaban el pecado, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿no? Acuérdate que quién fue el que le dijo a Eva que comiera del fruto aquel. Entonces todo aquel que hace lo malo, usted seguramente es de aquello que dice, no, pero yo no robo, yo no mato, yo no le soy infiel a mi mujer, pero de repente es un tremendo mentiroso, de repente le gusta meter la mano donde no debe. Si usted practica el pecado, tiene por padre al diablo. Ese es su padre y usted es hijo de él. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Gloria al Señor! A eso vino Jesucristo, para que se le acabara el bochinche al diablo en la vida de aquellos que deciden permanecer en él. Oye, si yo fuera profesor universitario, los muchachos saldrían corriendo. A veces soy muy enfático en las cosas, ¿no? Pero tengo que serlo. Dice que él vino a deshacer las obras del diablo. Yo lo puedo testificar, porque con el pasar de los años he visto que todo aquello que a mí en un tiempo me parecía bueno, que siempre estaba aquella bendita voz adentro que me hacía saber que lo que estaba haciendo era una cosa que no se debía hacer, pero cuando el Señor Jesús vino a mi vida, su Espíritu entró en mí, entonces ya nunca más volví a hacer aquellas cosas que hacía antes. El Señor deshizo las obras del diablo en mí, pero tuve que rendirme a Él, tuve que someterme a Él. Pero si usted decide voluntariamente no rendirse a Él, no someterse al Señor Jesucristo, no convertirse en un esclavo de Él, porque si le va a llegar a llamar Señor, usted va a tener que ser su esclavo. Pero es maravilloso ser esclavo del Maestro, ¿sabe? Si usted no hace eso, usted va a seguir siendo esclavo de por vida del pecado, va a seguir siendo un hijo del diablo. Dios no va a poder romper las obras del diablo en usted, puesto que usted voluntariamente toma una decisión y va a terminar en un lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca se muere. A mí no me gusta hablar del infierno, pero eso es una realidad tan grande como el sol sale todos los días. Y no quisiera que usted lo descubriera esta realidad el día que deje el cuerpo. Ahora dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque escucha esta palabra, simiente, semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios, escúchelo bien, aquel mismo que resucitó a Cristo entre los muertos, viene a ser morada en usted. Entonces el deseo de pecar desaparece. Ahora, parece un momentico ahí, yo no le estoy diciendo, porque esto es un camino largo en el cual día a día hay que santificarse. No le estoy diciendo que usted no va a pecar más nunca. Yo tengo casi 18 años que le conocí y sigo pecando todos los días. Pero en mi corazón desapareció el deseo de pecar. Se desapareció el placer por hacer las cosas que no convienen. Y muchas veces cuando peco lo hago por ignorancia. El Espíritu de Dios después, a través de las Escrituras, a través de un hermano, a través de una situación, me redargullo, reconozco que estaba en un error. Le pido perdón a Dios de todo corazón, sigo para adelante y se acaba el asunto. Pero el deseo, el gusto que probaba cuando estaba en el mundo por hacer lo malo, desapareció. Porque en el mismo momento que Jesucristo entró a mi vida, el espíritu del mundo, que era un espíritu maligno, porque mientras no tenía a Cristo era hijo del diablo, puesto que practicaba el pecado y lo tenía él por padre. Pero cuando entró el Espíritu de Dios, entonces se salió aquel espíritu que me hacía probar placer por las cosas del mundo y entró el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, el cual tiene comunión perfecta con el Padre
y no quiere saber nada con las tinieblas. Entonces todos aquellos que han nacido de nuevo, teniendo en ellos el Espíritu de Dios, la semilla de Dios, no puede pecar, no puede sentir deseo de pecar. Pare la oreja, no se duerma, que ya vamos a terminar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, mire que se cumple aquí lo que Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis. Y aquí lo confirma. Mire, le voy a decir algo. Nunca acepte una verdad espiritual si 2 o 3 versículos no confirman esa verdad. Hay mucha gente que se agarra de un versículo para inventarse teorías, para inventarse predicaciones, para inventarse verdades que son verdades de hombre, pero no verdades de Dios. La Biblia siempre, cuando enseña una verdad, usted se recorre la Biblia y siempre va a encontrar como mínimo 2 o 3 versículos que confirmen esa verdad. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, porque el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Recuerde que el árbol es fruto de tipo de una persona. Cuando en la Biblia usted escucha hablar de árbol, están hablando de personas. Se supone que creyentes, pero vamos a también aceptar que no hay creyentes o que no hay convertidos a Cristo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí ya vamos a saber, usted ya se está viendo en el espejo y va a saber de quién es usted. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, le voy a recordar algo. Usted puede tener hermanos carnales, pero no son sus verdaderos hermanos, porque Jesús en una oportunidad dijo, mi padre, mi madre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de aquel que me envió. Entonces usted tiene que llamar hermano a todo aquel que hace o se comporta al igual que se conforma usted, al igual que se comporta usted. Yo llamo hermano a todos aquellos nacidos de nuevo, a todos aquellos que tienen a Jesucristo por Señor, pero no puedo llamar hermano a uno que está practicando el pecado. No es mi hermano, porque yo tengo por padre a Dios y él tiene por padre al diablo. Y sigue el Señor diciendo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vea, yo he oído mucha gente hablando aquí, dice, no, que fue que la ofrenda de Caín era una ofrendita y entonces Abel le ofrendió, fue un becerrito al Señor y al Señor le gustó más la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Y aquí la Biblia hace luz sobre ese asunto. Vea, el Señor vio que las obras de Abel eran justas y que las de su hermano eran malas y por eso rechazó la ofrenda de Caín, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Después dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En esto usted sabe, tiene la certeza de que el Espíritu de Dios está obrando en usted y usted puede vivir confiado sabiendo que está en la santa y perfecta voluntad de Dios porque usted siente amor por los hermanos. Todo aquel que aborrece a sus... Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, yo he vivido experiencias en iglesia porque he visto estas cosas, gente que se la dan de súper espirituales, pero pastores le estoy hablando, y muchos de ellos me han corrido de varias congregaciones, no me da vergüenza decirlo, porque conviene obedecer a los hombres y no a Dios. Y en mi peregrinar con Cristo tuve la oportunidad, porque el Señor me ha dado un ministerio tipo un apostolado, ¿no? Desde que lo vi, desde que vine a Él, me ha puesto a brincar por un montón de sitios.
me ha hecho mudarme varias veces de casa y yo lo he entendido y por eso estoy gozoso con lo que Él ha hecho de mí. Y en cada sitio que he ido he tenido que ir a una iglesia local y he visto barbaridades y por señalarle, por exhortar a un pastor, por ver esto, que hablan bonito pero no aman a sus hermanos y por tanto son muertos espirituales. Me han sacado casi que a puntapié. Me acordé de aquella canción que cantaba Charly García. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Así, bueno, yo no me sentía mal. Yo cuando me sacaban casi que a puntapié esas iglesias me daba más bien era gozo porque el Señor siempre me llevó a cosas mejores. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En este momento el Espíritu de Dios me hace ver que le estoy hablando a personas que han nacido de nuevo, a personas convertidas, a personas que supuestamente tienen el Espíritu Santo, pero que sin embargo hay uno que está ahorita en sintonía, alabado sea Dios. Y yo sé, no sé cómo te llamas, pero sé que estás del otro lado. Dios te está hablando a ti. Tienes un rollo. Tienes un problema, tienes un nudo espiritual allí que no te da ni siquiera hablar. ¿Y tú sabes de qué es eso? Producto de ese rencor, de esa rabia, de ese dolor que tienes contra un hermano. Y estás ahí esperando que el hermano vaya a pedirte perdón a ti porque tú consideras que el error lo cometió fue el hermano. Pues yo te quiero decir que aquí las cosas funcionan al revés. Y el Señor dice, y te dice a ti en este momento que estás ahí en sintonía, que eres tú el que tienes que irle a pedir perdón a esa persona que te ofendió. Eso dicen las Escrituras. Que si vas al altar a presentar tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, escúchalo bien. Dice, ve, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. Así que si quieres volver a la vida y no seguir permaneciendo en muerte, porque mientras sigas aborreciendo a su hermano, cada vez que lo ves se te paran los pelos, permaneces en muerte. Apártate de eso ya, si es posible, ahora mismo coge el teléfono y diles, hermano, mira hermano, quiero hablar contigo, necesito encontrarte y arregla esa situación cuanto antes. El Señor está que aparece en las nubes. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Usted ve. Entonces, en esto conocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Porque mire, aquí hay una cuestión que se llama santificación. Esto es una carrera. Pablo mismo decía, no es que yo pretendo haya alcanzado, prosigo a la meta, prosigo al blanco. ¿Ves? Se necesita años. A mí necesité unos cuantos años para que este cerebro se pusiera en el lugar que tenía que ponerse. Que tuve muchos años batallando contra mí mismo. Pero una cosa fue constante. Notaba que el deseo de hacer lo malo había desaparecido, no probaba más gusto por el pecado, aunque seguía cometiendo pecado. Pero usted ve a personas, alabados a Dios, inclusive personas que supuestamente han nacido de nuevo, que están en una situación pecaminosa y ellos perseveran en el pecado. ¿Usted sabe cuántas personas hoy en día dentro de las iglesias viven en fornicación? Alabado sea el Señor. Miren, nada más en Estados Unidos, no lo digo yo, lo dicen esas encuesticas por allí en internet y lo he oído en varios programas, más del 80% de los pastores de iglesias evangélicas tienen problemas con la pornografía. Escúchelo bien. Están allí ministrando en iglesias, son líderes y andan enredados en esos rollos de pornografía. Y a muchos les han exhortado y a muchos les han hablado, pero ya el demonio ha entrado en ellos y perseveran allí en su maldad. Entonces, usted tiene que verse en este espejo y reconocer a quién tiene por padre. Si usted
no puede más.